RTP. Ya está con nosotros el doctor José Cabrera Zurita, consejero de CNE, para hablar sobre el proceso de consulta y referéndum para este 16 de noviembre. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos y traernos la información de primera mano desde este órgano electoral. Bienvenido. Buenos días con todos, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar los avances del proceso electoral. Una aclaración nada más, soy ingeniero, no doctor, pero con José es suficiente. Gracias, igual usted sabe que en la parte de doctor es de mucho respeto igual. Es porque es doctor. Es porque es doctor en sus funciones, así que, ingeniero, gracias por acompañarnos. Coméntenos, quisiera iniciar con una pregunta bastante informativa. ¿En qué parte del proceso nos encontramos? ¿En qué están trabajando? La impresión de papeletas. Si ya se empezó el envío al exterior, ¿cómo está avanzando el proceso de consulta y referéndum? Gracias por su pregunta. Sí, este momento estamos ya en la notificación y capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto. Esto fue desde el 9 de octubre empezó hasta incluso el 16 de noviembre. También se realizó la convocatoria a los consejos consultivos el 15 de octubre. El desarrollo de los consejos consultivos será el 30 de octubre. La campaña electoral empieza el 1 de noviembre hasta el 13 de noviembre. El simulacro será el domingo 9 de noviembre. El voto de las personas privadas de libertad el 13 de noviembre. El voto en casa el 14 de noviembre. Silencio electoral desde el 14 de noviembre al 16 de noviembre. El proceso, como todos sabemos, será el 16 de noviembre. Dentro del calendario electoral está como la fecha tentativa publicación de resultados oficiales del 5 de enero, pero si es que no existieran recursos ante el Consejo Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral o han sido resueltos antes, el Consejo Electoral adelantará esta fecha. En cuanto a las papeletas, se encuentran ya impresas aproximadamente un 47% de las papeletas electorales. El cronograma de impresión inició el 15 de octubre con papeletas, documentos electorales. La finalización de la impresión está prevista para el 11 de noviembre. La integración de los paquetes electorales será a partir del 29 de octubre y la finalización el 14 de noviembre. Al exterior está la fecha prevista para el 31 de octubre enviar los kits electorales. El inicio del despacho dentro del país será a partir del 5 de noviembre a las provincias más lejanas, la Amazonía y Galápagos. La finalización está prevista para el 15 de noviembre con el despacho a la provincia de Pichincha. Los kits técnicos que consisten en la computadora, el escáner y sus cables ya se envió tanto al exterior como a todas las provincias para realizar las pruebas respectivas, incluso que esté listo para el simulacro que se encuentra previsto para el 9 de noviembre. Como ustedes ven, no ha existido ningún inconveniente en el calendario aprobado por el Consejo Electoral y el proceso continúa sin ninguna novedad. Ingeniero, hemos visto en redes sociales por enésima vez una campaña adelantada que sabemos que no solo nuestro país, que casi nadie puede realmente controlar, pero ya en las calles se encuentran algunas paredes pintadas, por no decir pintarrajeadas, campaña ya física, que sí puede ser regulada y ha sido regulada y controlada antes por las autoridades electorales. ¿A qué instancia específica uno debe acudir para denunciar? Primero, para pedir que pues se quite de ahí o se borre o se pinte encima de la publicidad electoral anticipada, y también para iniciar un proceso, porque entiendo que el CNE no es que pueda actuar de oficio. Bueno, nosotros tenemos a los funcionarios en cada una de las delegaciones y esta propaganda que usted me indica en las paredes, sí tomamos nota para imputar al gasto electoral. Si desean la ciudadanía acudir a una instancia, pues será las delegaciones o al mismo Tribunal Contencioso Electoral, que es quien sanciona. Nosotros
lo que hacemos, tomamos las evidencias, las pruebas y enviamos al Tribunal Contencioso Electoral, quien es el organismo jurisdiccional y que en caso de existir contravenciones, quien sanciona es el Tribunal Contencioso Electoral. O sea que yo voy a una delegación provincial, prueba en mano, con fotos, toco la puerta y me llevan hacia donde yo tengo que presentar la queja. Bueno, presenta la queja, incluso los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de la provincia van a constatar, hay gente que va a las vías a constatar que esta campaña no autorizada y para tomar las medidas respectivas. Ingeniero Cabrera, el día de hoy se hace la instalación a nivel nacional ya de las mesas de seguridad con el ECU 911. ¿De qué se trata estas mesas? ¿Cuál es la coordinación que se hace a través de esta entidad que ahora está bajo del Ministerio del Interior? Bueno, nosotros en todos los procesos tenemos estas instalaciones de las mesas de seguridad en las 24 provincias y también a nivel nacional. ¿Cuáles son las funciones del monitoreo, seguimiento y control de alertas y eventos adversos de origen natural o humano antes, durante y después de la jornada electoral del 16 de noviembre? También durante la jornada electoral se activan las 25 mesas, como les indico, las 24 provinciales y una nacional. Se instalarán mesas técnicas de seguridad a nivel nacional para realizar coordinaciones con las diferentes instituciones convocadas previamente y durante el voto de las personas privadas de libertad, voto en casa y el día del sufragio. ¿Quiénes integran? Están, entre otros, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Servicio Integrado ECU 911, agencias de tránsito, Ministerio de Infraestructura y Transporte, Fiscalía General del Estado, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, Ministerio de Medio Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Cuerpo de Bomberos, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, Agencia Metropolitana de Control, Agencia Metropolitana de Tránsito y Consejo de la Judicatura. Son todas estas instituciones que trabajamos en conjunto por la democracia del país. Otra pregunta que nace también dentro de este proceso electoral, y es que hace tan solo horas, que será un poco más de 17 horas, desde el Consejo Nacional Electoral, o por lo menos así lo han recogido ciertos medios impresos y también pues televisivos, la CONAIE y la UNE pues enfrentan sanciones de justamente el organismo electoral por no reportar las cuentas de campaña. ¿Cómo se ha tomado esta decisión y bajo qué evaluaciones? Por ejemplo, en el tema de la CONAIE, ¿qué no fue la documentación que presentó? ¿Dónde cayeron como infractores para ser sancionados? Bueno, todavía no han sido sancionados. Nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos la obligación, de acuerdo a la ley, de recibir las cuentas de campaña. Si no se han presentado los informes o no se han justificado ciertos valores, nosotros tenemos que informar al Tribunal Contencioso Electoral, que es quien tomará las sanciones si así lo ameritan. La señora presidenta tiene esa función en el caso de que no presentaran toda la información, de enviar hacia el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros como Consejo Electoral no sancionamos, sino enviamos al Tribunal Contencioso Electoral, obviamente con toda la información, con toda la documentación que corresponde. En este caso, ¿hasta cuándo sería el plazo para que puedan entregar la información y conocer si estarán pues habilitados para la campaña por el no? En los días pasados ya se venció el plazo. Okay. Se venció el plazo para... Entonces ahora está en la cancha del TC. Sí, se venció el plazo porque me parece que son las cuentas de campaña en el 2023, que fue la consulta por el Yasuní. Entonces, esa información es la que se ha entregado al Tribunal Contencioso Electoral. La consulta es, y me robo
un tiempito de mis compañeros. ¿Por qué toma tanto tiempo el tema de revisión y sacar, por ejemplo, o enviar al Tribunal Contencioso Electoral esta información después de cerca de 2 años de haber llevado a cabo esta consulta popular? Bueno, en la ley especifica que el Consejo Electoral tiene hasta 2 años para revisar esa información, porque es bastante la documentación de todas las organizaciones políticas, de todos los candidatos que se tiene que revisar las cuentas de campaña, y eso nos lleva tiempo. Sin embargo, a las organizaciones políticas se les da el tiempo suficiente para que presenten la documentación, pero si no lo hacen ya tiene que pasar al Tribunal Contencioso Electoral, pero la ley especifica hasta 2 años para que el Consejo Electoral revise esa información. Ingeniero Cabrera, me gustaría preguntarle un poco sobre cómo es la regulación para el tema en redes sociales, o justamente el tema de campaña. Ya leyendo un artículo de Primicias, ellos ya muestran con cifras y datos cómo ya se están gastando cientos de miles de dólares en campañas, en pautas, en redes sociales, justamente, al menos en este caso que citan, por la campaña por el sí. ¿Cómo se da el tema de la campaña, sea anticipada o no, en temas de redes sociales, y sobre todo qué regulaciones existen por parte del CNE en estos momentos? Bueno, en cuanto a redes sociales, el artículo 202 especifica que el Consejo Nacional Electoral debe llevar el control en medios de comunicación radiales, televisivos, vallas publicitarias, medios digitales, y especifica que no quiere decir redes sociales. Entonces nosotros en la parte de contenido de redes sociales no podemos llevar el control, pero sí en las redes sociales que nos permiten verificar valores, nosotros ahí es lo que tomamos en cuenta esos valores para luego imputar al gasto máximo electoral. Entonces esos valores sí son tomados en cuenta en caso de que las redes nos permitan. Ingeniero, un par de preguntas para ir concluyendo. La primera es, en caso de que se aprobase el inicio de un proceso constituyente, el siguiente paso sería elegir a los asambleístas que integrarían el cuerpo colegiado. ¿Cómo se verían los tiempos? Por ejemplo, usted dijo que la proclamación de resultados se debería dar hasta los primeros días de enero, aunque podría ser antes. Partamos desde la fecha, digamos, pesimista, ¿no?, que creo que era el 5 de enero. ¿Cuánto nos tomaría llegar a las urnas nuevamente? ¿Sería febrero, marzo, abril? Bueno, la ley especifica que luego de proclamar los resultados tenemos como máximo 90 días. Nosotros podemos hacerlo en menos días la convocatoria, pero como máximo en 90 días. Sin embargo, eso ya es decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, y si es que se diera el caso, tendríamos que tomar esa resolución como Pleno del Consejo Nacional Electoral en convocar, en menos días de los 90. Y una última pregunta, ¿por qué? Yo sé que no es la primera vez, pero ¿por qué tan poco tiempo de campaña para preguntas tan importantes? En la última elección para una consulta y referendo, el año pasado hubo 12 días nada más, por eso le digo, no es la primera vez. Pero en el pasado hemos visto campañas de cerca de 30 días. ¿No había la posibilidad de demorar un poco más el tema? Bueno, recordemos que la vez anterior que usted indica de los 12 días fue en la muerte cruzada, que teníamos máximo 90 días para realizar el proceso electoral. Hoy como máximo teníamos, luego de la convocatoria, 60 días para realizar el proceso electoral. Es por cuestión tiempos en un proceso normal. Por ejemplo, en la última elección presidencial, nosotros tenemos 1 año para planificar. Incluso las seccionales del 2027 tenemos 1 año para planificar. Pero en estos procesos en los que tenemos corto tiempo para realizar, entonces tenemos que ajustar en todos los procesos los tiempos. Pero se lo digo porque el año pasado fue la consulta, no fue la muerte cruzada. El año pasado, la consulta del año 2024... hubo 12 días de campaña. Lo revisé justamente en una resolución del CNE. Bueno, no recuerdo exactamente, pero depende también del llamado a la consulta, porque
seguramente en ese tiempo, no recuerdo exactamente, pero por coincidir con el proceso de elecciones normales, se ajustó los tiempos para que coincida el proceso electoral por cuestiones operativas y también económicas. Muy bien. 8:27. Le agradecemos, ingeniero, habernos acompañado hasta mañana aquí en RTP. Gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes, que tengan un buen día. Igualmente. RTP.